Buen día. Estás sin dormir, ¿no? No, unas horas dormí. ¿Me pudo hablar con, por ejemplo, la ministra Patricia Bullrich? ¿Qué se sabe? ¿O qué digo? Porque Patricia Bullrich dice que está relacionado uno con otro, el de Recoleta con el juez Claudio Bonadío. Sí, también que ya hay 13 detenidos Sí. en la investigación que se está llevando adelante. Y bueno, que es lo que hay que hacer, ¿no? Lo que tiene que hacer el Estado, ocuparse de este tema, investigar, poner en prisión a los responsables. ¿Creen que tiene que ver con el G20? ¿No? Es prematuro, está en pleno proceso la investigación. Como dije antes, ya hay 13 detenidos por este caso, hay que esperar. ¿Y les preocupa? ¿Les parece muy grave? ¿Les parece...? Es un hecho grave, ¿no? Para mí es muy grave. Yo creo que estos actos son siempre graves para cualquier país, son actos terroristas. Bueno, nos estamos ocupando, tenemos que trabajar como venimos haciendo para que la cumbre del G20 sea un éxito, para que la primera vez que se hace una cumbre con los 20 presidentes más importantes del mundo en Latinoamérica sea recordado como un momento en el cual con paz y tranquilidad se pueden discutir los grandes temas que importan hoy al mundo, así que estamos trabajando para eso. Sí, nosotros contamos también en los países donde se ha hecho, y países muy desarrollados, siempre es un evento que genera manifestaciones, genera protestas. Digo, hay que estar preparados, ¿no? En Hamburgo fueron más de 100.000 personas en la última manifestación. 100.000 personas. La ministra Bullrich está trabajando junto con otros ministros desde hace muchos meses para garantizar la tranquilidad. Tengamos claro que son eventos que generan movimientos son eventos de muy importantes para la Argentina, muy importantes. La Argentina va a ser durante varios días el centro del mundo, literalmente. Es la primera vez en la historia de la Argentina que hay tantos presidentes de la relevancia que tienen juntos en el mismo momento. El ojo del mundo va a estar puesto acá y nosotros tenemos que trabajar para que sea una cumbre en paz. ¿Hay algún informe, Yago, ustedes están viendo que estén llegando, porque eso por migraciones, no sé si verá, o algún informe de inteligencia, grupos de globalifóbicos que ya estén llegando a Argentina? No, y estamos trabajando también en un equipo entre el Ministerio del Interior y Seguridad para estar alertas. Migraciones del Ministerio del Interior. Así. Bueno, a las 4 de la mañana se votó, sí, a las 4 de la mañana aproximadamente se votó el presupuesto, una noticia para el gobierno fundamental, era, te diría que una señal política que sí o sí se estaba esperando, no solamente del Fondo Monetario, digo, del mundo financiero, tanto externo como interno, y hay dos personas que fueron fundamentales para aprobar el presupuesto. Una fue Monzó, que después le vamos a preguntar, y la otra fue Frigerio. Digo, son las dos personas más políticas. Esto lo digo delante tuyo porque lo vivo diciendo... Fuimos más, ¿no? No, está bien, pero hay dos personas clave y una de ellas es Frigerio. Así que esto pasaba a las 4 de la mañana y ahora vamos a hablar con el ministro. Trabajo artesanal de diálogo con gobernadores, con diputados, con senadores. Es malo, claro que es malo. Es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto en el marco de una crisis donde volaron por el aire. La mejor manera de defender a todos los argentinos es primero tener un presupuesto con cuentas equilibradas, que nos haga previsibles, donde podamos pagar nuestras deudas. Un diseño destinado al pago de la deuda. Yo quiero decirles a los que, digamos, tiene una especie de amnesia temporal, que la historia de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional no es nueva. Se suscribieron 26 acuerdos, 9 los suscribió el Partido Justicialista. No es ni bueno ni malo. No es gratis la inflación también es usar lo ajeno. Si tenemos inflación, vamos a seguir endeudándonos, vamos a seguir emitiendo también. Todos hablan de la necesidad de sacrificarnos. El problema es que todos los que hablamos sentados en estas bancas de la necesidad de sacrificarnos, no somos precisamente los que nos sacrificamos. 37 votos afirmativos, 5 negativos y 14 abstenciones. Casi 2/3 fue la votación. ¿Ustedes esperaban un número así? Yo siempre soy muy cauto en estas votaciones. Hablar de 40. Pero se trabajó para que el apoyo sea lo más contundente posible, porque esto también es importante para la economía, ¿no? La señal de que no es solo
el gobierno, o los funcionarios del gobierno, el presidente, los que están, o los que entienden que la Argentina necesita el equilibrio de sus cuentas públicas, necesita ir disminuyendo esta vulnerabilidad que tiene nuestra economía frente a los mercados financieros internacionales. Y acá hay un acompañamiento, una parte muy importante de la oposición, que esto tiene necesariamente que tener un impacto positivo en la economía. Sí. Yo la verdad que vengo escuchándolo a Pichetto con mucha atención hace ya varios meses, me parece, yo lo veo como muy sensato. Y ayer la verdad que uno lo escuchaba, votó un presupuesto que dijo él que no le gustaba, pero era lo que había, que es uno de los hombres hoy fundamentales para el acuerdo en el Senado. Ha sido clave en estos 3 años. Nosotros, Antonio, somos un gobierno con mucha debilidad en el Congreso, y esto hay que decirlo, probablemente seamos el gobierno con más debilidad en el Congreso de los últimos 100 años. Arrancamos con muy pocos diputados y muy pocos senadores, aún después del triunfo del año pasado seguimos teniendo minorías, ni siquiera tenemos quórum propio. Así que todas las leyes que hemos sacado, más de 200, han sido producto del diálogo, de la búsqueda de consensos, y en ese rol, por parte de la oposición, Miguel Ángel Pichetto fue fundamental. Tuviste a un senador de Cambiemos que no lo votó, que votó en contra, Costa, de Santa Cruz. A ver, yo he hablado con Eduardo, él tiene sus razones. Yo creo que el presupuesto contempla muchos pedidos. Ahora, ¿pero puede haber una consecuencia acá en adelante con él? No, a ver, acá hay libertad para votar lo que cada Costa, que además senador piensa que por eso es el candidato de Cambiemos. No soy yo el que tiene que explicar esa actitud, en todo caso hay que preguntarle a él. Bueno, ha sido un trabajo difícil, ¿no? Como dije recién, nosotros somos un gobierno con minorías que tiene que trabajar siempre pidiéndole a la oposición que apoye la gobernabilidad. Claramente el presupuesto siempre es un factor de gobernabilidad, y en este caso lo que esperamos es que por lo menos los de nuestro espacio nos acompañen. ¿Podemos repasar algunos números del presupuesto? Bueno, esto es clave. Esto es clave. Lógicamente yo creo que se llega a esto con un ajuste en el sector privado enorme. Frigerio me dice, no, de ninguna manera. No. Yo digo que este es... Nosotros tenemos por primera vez... Déjame el 0 de vuelta, porque me parece que esto sí es fundamental. Nosotros tenemos hoy por primera vez un presupuesto equilibrado, un presupuesto en el cual los ingresos alcanzan para cubrir los gastos primarios. Es el déficit cero. Ahora, tenemos todavía un déficit financiero, no terminó el trabajo. El año que viene tenemos que tener por lo menos un punto de superávit para ir pagando el déficit financiero. Vamos a explicar que, porque este déficit cero es, mira, yo voy a gastar tanto, forma primaria, no te cuento los intereses de deuda, y voy a ingresar tanto. El déficit financiero ya viene por la deuda gigante. ¿50% financiero fue el aumento? Bueno, nosotros tenemos que ir logrando que en los próximos presupuestos tengamos por lo menos un punto, 1% de superávit, para ir también disminuyendo el peso de la deuda, insisto, y hacer de nuestra economía una economía menos vulnerable. El shock externo negativo que recibió la economía en abril, cuando dejó de crecer hasta ahora, nos pegó mucho más a nosotros que a otros países de la región. Porque somos más vulnerables, porque tenemos déficit, porque no tenemos un mercado financiero que de alguna manera cubra ese déficit, como ocurre en Brasil, por ejemplo, y en consecuencia tenemos más obligación de generar equilibrio y superávit para eliminar esa vulnerabilidad. Porque, digamos, si algo tiene de bueno el cronograma del presupuesto es que les dio lugar hasta septiembre. Uno tiene que entender que todo ese shock está metido en los números de este presupuesto, no está desactualizado con relación a eso. ¿Podemos avanzar en otros números? No, por supuesto, y siguiendo con lo que decías, por supuesto que pasar de 3 puntos de déficit a 0, prácticamente 2.7 a 0, es un esfuerzo enorme. El Estado hizo un gran esfuerzo, hizo una reducción de casi 400.000 millones de pesos de gasto, y lamentablemente eso no alcanzó. Y digo lamentablemente porque yo creo realmente que la Argentina necesita alivio fiscal, necesita ir bajando los impuestos como lo estábamos haciendo el año pasado, cuando sacamos el consenso fiscal. ¿Y entonces por qué metieron el bono? Si necesitan un alivio fiscal, encima a la empresa le metes un gasto más que es el bono. Eso es otro tema. Acá hay claramente un año en el cual el salario, y también hay que decirlo con todas las letras, ha perdido en la carrera contra los precios, sin duda. En consecuencia, en todos los ámbitos laborales había discusiones respecto a cómo se podía disminuir esa pérdida del poder adquisitivo.
Eso nosotros nos sentamos con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores y las empresas para bajar la conflictividad laboral que se venía, sepámoslo. Y en consecuencia tratamos de ordenar esa negociación que se daba en todas las empresas, en todos los ámbitos. Creemos que es una solución a ese tema. Por supuesto que esto además, este bono puede formar parte de las discusiones paritarias, del cierre del año 2018, es decir, que no es adicional o no necesariamente es adicional a las negociaciones que ya vienen llevando a cabo esas empresas, y además dentro del acuerdo están contempladas situaciones extraordinarias, especiales de aquellas empresas que no lo pueden pagar. Cientos de pymes que no pueden. Bueno, está todo contemplado en el acuerdo. Ahora, las provincias hacen el mismo esfuerzo, porque a uno le da la sensación que, ya sea porque hacían falta los votos, por como fuera, se les ha dado, les han solucionado la vida a casi todos los gobernadores. A ver, nosotros cuando recibimos el gobierno en diciembre del 2015, también recibimos una situación de las economías provinciales devastada. Había casi 10 provincias que no podían pagar los sueldos y el aguinaldo de diciembre del 2015. A veces perdemos perspectiva, ¿no? Pero eso es lo que ocurrió en la Argentina en diciembre del 2015. Producto de una decisión del presidente de crear un país federal en serio, empezamos a transferir recursos automáticos de libre disponibilidad que le dan más autonomía a las provincias como corresponde, y bajamos las transferencias discrecionales, las que dependen de la decisión de un funcionario. Eso, conjuntamente con la ley de responsabilidad fiscal que votaron las provincias y la están cumpliendo, es decir, las provincias están haciendo un esfuerzo por el lado fiscal, provoca que hoy sean muy pocas las provincias que tienen déficit, y el año que viene probablemente no haya ninguna provincia en déficit. Pero eso es una muy buena noticia. Eso es producto de la decisión del presidente de transferir más recursos automáticos y la decisión también de las provincias de acompañar el uso responsable de esos recursos. Y eso es una muy buena noticia que también hay que darle. Y de licuar gran parte de la deuda con una devaluación brutal, ¿no? A ver, en el caso nacional, en el caso de la nación, la devaluación, en el caso de la nación, la devaluación, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros periodos históricos, no ha hecho el trabajo de licuar el gasto público, porque el 70% de nuestro presupuesto tiene una indexación prácticamente automática. En el pasado, es cierto, cada vez que había depreciaciones del tipo de cambio como las que hubo este año, se solucionaba de alguna manera el déficit fiscal. Pero en este momento... acá también licuás, porque tampoco los salarios te siguen la devaluación. Pero los salarios son una parte marginal del presupuesto. El 70% del presupuesto hoy, que son jubilaciones, eso está todo en pesos, y no siguen la devaluación. Ahí estás licuando. Eso también tiene un mecanismo de actualización. Sí, pero no con la devaluación. Bueno, tiene un rezago. El año que viene se va a poner al día. Justamente está la fórmula 28% a marzo. Acordate la fórmula. A marzo. 28% a marzo. Porque el último ajuste viene ahora y en marzo. El año que viene vas a tener una actualización de casi el 40%. Vamos a ver qué dice la Corte. No, pero sobre este tema no va a decir nada. Sobre la actualización. Sobre la actualización esta no va a decir nada, porque además le beneficia a los jubilados. Como bien decís, el año que viene va a haber una actualización de casi el 40% después de marzo. A marzo es al 28. Porque la actualización es sobre la inflación anterior. Ayer Duhovne dijo, el textual es, en la Argentina nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno. ¿Cómo cayó esa frase? ¿Qué quiere decir eso? No lo entendemos. Digamos, o es un ajuste que nunca vimos los argentinos, primero que dijo la palabra ajuste, o en segundo término, digamos, a ver, ¿cómo analizás vos la frase? A ver, en el contexto de la discusión del Senado no fue bien recibida. Yo creo que, más allá de las palabras que usó el ministro de Hacienda, claramente la Argentina está haciendo un gran esfuerzo. El sector público y también concedo y lamentablemente... ¿Cómo también? Es el sector privado y también algo el público, es al revés, el ajuste más grande lo hace el privado. Hoy el ajuste lo hacen por mitades iguales el sector privado y el sector público. Cuando nosotros pensábamos un esfuerzo fiscal más gradual, el esfuerzo lo iba a hacer solo el sector público. Hoy, lamentablemente, como tuvimos que pasar de 2.7 de déficit a 0, lamentablemente tuvimos que resignar una política muy importante que habíamos implementado el año pasado, que era empezar a bajar los impuestos. Pero rescatamos algunas cosas, porque si no vemos solo el vaso vacío, el medio vaso vacío. Por ejemplo, después de una discusión larga con los gobernadores, pudimos sostener la reducción de uno de los que quizás es el peor, o uno de los peores impuestos de la Argentina, que es ingreso bruto. Y sostuvimos la reducción
de ese impuesto. No, pero a ver, yo igual, y el tema de las retenciones con un dólar de 40 o de 38 y en pesos y fija, obviamente es un ajuste del sector privado, pero estabas hablando antes de un dólar de 28, ahora estás hablando de un dólar de 38. Ahora, vos no te olvides que el sector privado, es decir, todos nosotros, vos también en tu casa, venís de subsidios de, obviamente, de energía que no tenían ni por qué estar, hoy los toma el sector privado. Es decir, el sector privado hizo un ajuste gigantesco. Por eso es razonable lo que dice Duhovne, que igual no es muy político. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo la sociedad es enorme. ¿De cuándo arranca la economía? Bueno, como decía, nosotros positiva, ¿no? en abril, con el shock externo que nos agarra mal parados, cortamos un proceso de crecimiento de varios meses, de 7 trimestres consecutivos donde la economía argentina crecía. Ahora que empezamos a domar la crisis cambiaria financiera, lo más rápidamente posible tenemos que ir a recuperar esa agenda de crecimiento y de desarrollo. Yo siempre doy este ejemplo. Teníamos una herida en la pierna que nos estaba desangrando, que era la crisis cambiaria. Y aplicamos un torniquete fuerte, ¿no? Que es este presupuesto equilibrado, una política monetaria muy restrictiva. Ahora la inteligencia nuestra es ir desajustando ese torniquete con mucho cuidado también, ¿no? Porque si no lo desajustamos a tiempo podemos perder la pierna, es decir, podemos hacer caer muchas pymes que la están pasando muy mal también. Si la desajustamos muy rápido, también podemos volver al problema anterior. Entonces, el Banco Central está haciendo un trabajo muy delicado de ir desajustando ese torniquete con mucho cuidado para salvar la pierna, pero sobre todo salvar todo el cuerpo. Eso se está viendo porque la tasa casi la han bajado 10 puntos. Estamos trabajando ahora, con mucho cuidado. El tema de la inflación. Bueno, la inflación, la única solución a la inflación es terminar con el déficit fiscal. Y eso también es una lección para este gobierno. Nosotros creíamos que podíamos ir más rápido contra el problema inflacionario que contra el problema del déficit fiscal. Y no nos fue bien. Hoy encaramos decididamente no solo el gobierno, por eso es importante lo de los 2 tercios en el Senado. Es decir, la mayoría de la dirigencia política en la Argentina entendió que hay que terminar con el déficit fiscal. Y hoy eso va a tener un impacto muy positivo en la lucha contra la inflación. ¿Por qué te garantiza el déficit cero para terminar con la inflación? ¿Por qué están tan convencidos de ese lema? Bueno, porque la emisión es lo que te genera más inflación. Entonces, si vos gastás más... Está bien, es lo que vienen diciendo desde enero del 2016. Bueno, cuando frenemos la emisión, a mí me dijeron que con los LEVAC se sacaba el dinero de la plaza, se bajaba la inflación. Estamos en una inflación en torno al 50. ¿Por qué habría de creer ciegamente en otro argumento donde los LEVAC no solucionaron nada? Y ahora tenemos LELIC. La verdad que... Ahora, yo no sé si los LELIC van a solucionar esto. Digamos, de a pie, que yo me considero de a pie, veo bicicleta. Los LELIC no van a solucionar el problema de la inflación. Lo que va a solucionar el problema de la inflación... Por eso pregunto. Lo que va a solucionar el problema de la inflación... Es el déficit cero. Es este camino que empezó la Argentina hacia el equilibrio o el superávit de las cuentas públicas y también un manejo muy cuidadoso de la política monetaria por el Banco Central. No hay otro camino, es este. ¿Cuándo, más allá de que el presupuesto habla de una inflación del 23%, ¿cuándo rompes este gran negocio financiero que hoy es colocar una tasa del 70%? Cuando la Argentina sea menos vulnerable. Cuando necesitemos emitir menos deuda, cuando realmente podamos dejar atrás esta vulnerabilidad que genera este déficit fiscal enorme que tenemos desde hace décadas. Pero mientras haya una tasa del 70%, una pyme, una empresa grande, estamos bajando. No te produce. Recién, sí, 63. Lo que dije hay 10 puntos menos. Tenemos que seguir bajando la tasa. Pero tenemos que ser muy cuidadosos porque tenemos que aflojar este torniquete con mucho cuidado para no volver a desangrarnos como ocurrió desde abril hasta hace pocas semanas. Una vez que termino, porque además vos sos economista, así que una vez que esto empieza a marchar, en el gobierno te dicen medio no fue en marzo y en mayo hay otro país. Yo prefiero no volver a cometer el error de creer que los problemas enormes, gravísimos que hay en la Argentina desde hace tantos años se resuelven fácilmente. Esto es muy complejo, requiere muchísimo esfuerzo, la sociedad claramente lo está sintiendo y vamos a salir adelante, pero prefiero no pecar de demasiado optimista, porque es difícil, pero nosotros estamos convencidos que esto que se está haciendo, este esfuerzo enorme que está haciendo la sociedad, va a rendir su fruto. ¿Y por qué Cristina Fernández sigue teniendo una intención de voto que está investigada por los cuadernos como jefa de una banda mega, no sé, la peor banda de corrupción de la Argentina, la peor estructura de corrupción?
funcionarios y funcionarios de ella ya detenidos, procesados, con 5 causas, con 4, y sin embargo, vos ves todas las encuestas están ahí, palo y palo. A ver, yo no soy una pero digo, soy un funcionario público. Yo creo que hay una parte de la sociedad que se referencia con el pasado y que entiende que eso era mejor para la Argentina y referencian en ese pasado como la figura más representativa a la expresidente Cristina Kirchner. Se va Monzó a una salida que es presidente de la Cámara de Diputados, que ya fue más anunciada que nunca. Se termina en 2019. No reelige, no es lo mismo. No reelige, es verdad. No reelige. Ha decidido y no va a ser candidato. No ser candidato. Ganó, que no tenía espacio político en el gobierno. Ganó Marcos Peña finalmente con esto de no abrirle las puertas a otros dirigentes. Yo me acuerdo de esa foto que sacaron en Olivos en mayo, que decían, bueno, ahora se abre finalmente el PRO, y parece ser que no, digamos, Monzón no encontró un lugar ahí. Yo creo que realmente soy de los que creen, como la gran mayoría del espacio, que tenemos que aumentar la base de sustentación política de Cambiemos, pero mucho menos vinculado a lo electoral que a los desafíos que se vienen en la Argentina en el futuro. Me parece que si realmente queremos hacer lo que necesita la Argentina en el futuro, necesitamos más apoyo político. El mundo le pide estabilidad política a la Argentina, le pide estabilidad política al gobierno de Macri. Y esto lo dice cualquier inversor, por eso el presupuesto. Por eso es tan importante los 2 tercios del salario. Pero ¿por qué no colaboran un poco los dirigentes de Cambiemos? ¿Cuál es la necesidad de andar adelantando retiros, como Triaca, adelantando públicamente, digo? ¿Por qué lo dicen? Porque esto trae zozobra. Que a mí me digan que Monzó, ¿por qué Monzó tiene que decir ahora que se va a ir el año que viene? Eso trae dudas. Me habrán preguntado si iba a ser candidato, iba a tener 4 años más en el Congreso, y él entiende que ese trabajo no lo tiene que seguir haciendo a partir de no era el momento. Hablando de adelantar así decisiones, ¿va a ser como gobernador de Entre Ríos? Pero lo que pasa es que yo acá no voy a cometer el error que me están señalando. Yo creo que el que hoy en la Argentina, el funcionario público que hoy en la Argentina está pensando en su situación personal, en lo que le conviene hacer a partir del 2019, capaz que para un proyecto... Para mí está cometiendo un enorme error y no está entendiendo lo que la gente está esperando de nosotros. Porque nosotros somos conscientes de la gravedad de la situación. Nosotros somos conscientes que hay mucha gente que está mal, que hay mucha gente que tiene miedo respecto al futuro, un montón de incertidumbre. Y lo que menos quiere es que un funcionario con enormes responsabilidades lo que esté pensando es qué le conviene hacer de acá a unos meses. A mí no me parece eso. Yo realmente no estoy pensando en eso. Hacer a vos. Tal vez puede ser que como proyecto nacional al gobierno también le convenga ir sumando provincias. Cuando empiece el cronograma electoral, cuando tengamos que tomar estas definiciones, para lo cual todavía faltan muchos meses, vamos a empezar a pensar en esos temas. Tema obra. Ahí hablaremos. ¿El tema obra se frena en 2019 por el tema del presupuesto? Bueno, el presupuesto garantiza la continuidad de las obras. Esto también es muy importante. Si hay miles de obras. Solo en el Ministerio del Interior yo tengo casi 3.000 obras en todo el país. Sí. Estamos hablando de casi 60.000 millones de pesos que están votados ahora en el presupuesto, que garantizan la continuidad de las obras. Esto es muy importante, porque hay cerca de 430.000 trabajadores de la UOCRA que también dependen de esto. Bueno, la última se tiene que ir en No, me quedó un título cuando vos dijiste no cayó bien en el Senado. Vuelvo atrás, porque me queda la repregunta de Duhovne dijo esto del ajuste. Me dijiste no, en el marco de esta discusión no cayó bien en el Senado. ¿Por qué? Porque creo que lo que ocurrió ayer, la discusión que ocurrió ayer, tenía otras variantes para explicarla. Me parece que la Argentina necesita un presupuesto equilibrado, no tiene que hacer apología del ajuste de las cuentas públicas. Creo que lo que tenemos que plantear cuando la campaña es la necesidad que tiene imperiosa este país, como cualquier otro, como cualquier familia, que lo que ingresa alcance a cubrir los gastos. Pensalo que no lo diga, digamos. Yo creo que la forma en la cual nosotros comunicamos el presupuesto. Yo creo que también es importante entender que nuestro rol, la forma en la que comunicamos las cosas, también es fundamental. Importante. Es fundamental en un gobierno que no se caracteriza por la comunicación. También fue sincero Duhovne. El problema es que fue sincero Duhovne, ese es el problema. Podés ir a descansar. Gracias. Muchas gracias. Y esta